Nada más. Habla, Portos. Nada más iba a decir que me hice bolas, pero luego ya lo pude resolver. Fue así de, espera, pero esto ya había quedado, ¿no? Y pues ya, checando bien, porque empecé a rayonear un montón, ya lo organicé y ya. Ok, entonces, después de todo el caos, ya no hay dudas. Bueno, por mi parte, ya le Por entendí. Ok. por mi parte, yo me confundí en el resultado, ya no supe cuál era el bueno y pues creo que no me salió. ¿Cómo que cuál era el bueno? Es que al principio había dicho que era 14 y algo, y al final cuando preguntó que si lo habíamos hecho, Ah, a algunos les dio diferente y sí, pues 11.32 les había dicho algo así. Ajá, sí, es porque ese cálculo yo lo había hecho considerando que la resistencia tenía otro valor. Pero el procedimiento lo vimos en clase y al final era una resistencia de menos de 1, 0.875, si no mal recuerdo. Ujú. ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más que haya tenido alguna duda? No, maestra, todo bien. Ok. Bueno, el lunes no los pude ver porque tuve que ir a hacerme unos análisis y la verdad es que tardé mucho más de lo que yo pensaba que iba a tardar. No pensaba que iba a ser tan tardado, pero bueno. Así es que hoy les voy a explicar, vamos a avanzarle un poquito a las prácticas. No sé si tengan ahí a la mano su simulador, cualquier simulador que ustedes usen. De hecho, Proteus, ajá, que es el que usan para programación avanzada, ¿no? Entonces, hay otros simuladores como, oh, es que se me confunde. Uno es Simulink y otro es Multisim. Está PSpice, está Simulink, no, Multisim. Simulink es para FPGAs. Multisim. Hay otros en línea que se llaman, bueno, en línea hay muchos. Pero los básicos son Multisim, PSpice. Multisim es de Texas Instrument y de hecho está en línea también. Ok. Alguien está muy emocionado. Ok. Entonces, bueno, en lo que se abre su simulador, les voy a explicar qué es lo que nos pide en el circuito. Bueno, en la práctica 1. En la práctica 1 nos pide que armemos un circuito. Dice, primero se realiza un circuito con al menos 10 resistencias en un arreglo que no esté totalmente en serie ni totalmente en paralelo. Eso quiere decir que debemos de tener un circuito que combine las dos. Un circuito mixto, ¿no? Ajá. A ver, esto no es. A ver, ¿dónde está? Ok, entonces vamos a ver aquí.
Entonces dice que tienen que tener un dibujo con al menos 10 resistencias que no estén totalmente en serie ni totalmente en paralelo. Entonces, podemos poner, por ejemplo, un circuito así. Aquí yo puedo tener una fuente de voltaje. Para que no esté totalmente en paralelo, voy a poner una resistencia aquí, otra acá. Entonces dice, con al menos 10 resistencias. ¿Cuántas llevamos hasta ahorita? Creo que 9. 9. Entonces podemos poner aquí. Y ya cumplimos con al menos 10 resistencias que no estén totalmente en serie ni totalmente en paralelo. Después nos dice, conecte este arreglo de resistencias a una fuente variable de voltaje, fijando el voltaje en 0 volts. Entonces, de manera inicial, esta fuente va a estar apagada. Nos dice que esta va a ser una fuente variable. Dice, antes de encender la fuente de voltaje, colocar un multímetro en la función de amperímetro y conectarlo al circuito en serie para medir la corriente de entrada. Ok. Aquí hay algo muy, muy importante. Bueno, dos cosas que son muy importantes que ustedes tienen que saber. Bueno, tres. Una, y esto es de verdad de suma importancia. Uno, debemos de recordar que la corriente en serie es la misma. Entonces, cuando se mide corriente, el amperímetro se tiene que conectar en serie. Cuando se quiere medir voltaje, el voltímetro ahorita les hago la letra más grande. Se debe de conectar en paralelo. ¿Por qué? Porque recordemos que en serie la corriente es la misma y en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, esta es la razón por la que se tiene que hacer de esta manera. Ahora, ¿qué otra cosa debo de saber que es muy importante al momento de hacer la medición? Cuando voy a medir resistencias, el primer paso es eliminar todas las fuentes de voltaje o corriente. ¿Por qué? Si yo quiero medir, por ejemplo, yo pongo mi multímetro. Aquí, yo tengo mi multímetro y lo voy a poner en la función para medir resistencia. Entonces, aquí yo voy a tener mis dos puntas, una punta roja y una punta negra. Y yo lo pongo aquí para medir resistencia. La resistencia que me va a dar no es la correcta. ¿Por qué? Porque me va a dar el valor de todas las resistencias, pero recordemos que la fuente de voltaje también tiene de manera interna una resistencia, que es con la que se regula la corriente que puede dar dependiendo del voltaje que esté suministrando. Entonces, si yo lo mido así, esta medición va a ser incorrecta porque está considerando también el voltaje de la resistencia de la fuente.
Entonces, si yo quiero medir el voltaje de el valor de las resistencias, tengo que desconectar mi fuente. Y de esta manera, pues ya tendré yo la resistencia equivalente de este circuito. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro eso? Sí, maestra. Ok. Por otro lado, ¿qué también es muy importante en cuanto a medir la resistencia? Si yo quiero conocer el valor individual de cada resistencia, la tengo que desconectar o sacar del circuito. Por ejemplo, si yo quiero conocer el valor de esta resistencia de aquí, si yo hago esto y pongo mi multímetro y pongo mis puntas aquí, el valor que me va a dar no es el valor de la resistencia solita. Vamos a suponer que esta resistencia sea de 1 kilo. Ajá, que sea de 1 kilo. El multímetro no me va a indicar aquí 1 kilo, sino me va a indicar el valor que toma esta resistencia con respecto a las demás. Por ejemplo, si esta resistencia estuviera en serie con otra, pues el valor que yo vería aquí sería el valor de la resistencia que le corresponde. Si esta resistencia estuviera en paralela con otra, pues entonces me daría el valor que toma dependiendo de la resistencia. Por ejemplo, nosotros recordemos que si tenemos 2 resistencias en paralelo del mismo valor, por ejemplo, 2 resistencias de 1 kilo, la resistencia equivalente es de la mitad. Entonces, es muy probable que aquí yo viera que esta resistencia vale 500 ohms, porque me está dando el valor total de mi circuito con respecto a estos puntos. Es decir, considera cómo están las demás resistencias conectadas con ese y este es el valor que me va a arrojar. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor de esta resistencia en particular, pues lo que tengo que hacer primero es desconectarla del circuito y entonces sí, ya la mido de manera individual. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ok, entonces esos 4 pasos son muy importantes. Entonces el primero dice, de acuerdo a la práctica, dice, antes de encender las fuentes de voltaje, colocar el multímetro en función de amperímetro y conectar el circuito en serie para medir la corriente de entrada. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, entonces yo voy a colocar mi multímetro porque yo quiero ver cuál es la corriente total de mi circuito. ¿Cuál es la corriente total? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, voy a tener aquí mi multímetro con sus 2 puntitas. Voy a abrir el circuito. Una punta la conecto aquí y la otra punta la voy a conectar acá. Y entonces ya el multímetro está quedando en serie con el circuito, por lo tanto estoy midiendo la corriente de manera adecuada. Si lo que me piden es medir el voltaje de la fuente, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, entonces vuelvo a cerrar mi circuito y ahora tendré que colocar mi multímetro en paralelo para medir voltaje. Entonces recuerden, para medir corriente, coloco el multímetro en serie. Si quiero medir voltaje, lo conecto en paralelo. ¿Qué pasaría si yo quisiera medir la corriente que pasa en esta resistencia? Pues lo que tengo que hacer es abrir el circuito, es decir, desconectar. Y pues mi multímetro me quedaría aquí.
tengo mi multímetro, una punta la conecto aquí y la otra punta la conecto acá. Y entonces mi multímetro está en serie con la resistencia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Luego dice, revise las interconexiones y encienda la fuente de voltaje y tomar los valores de la corriente en cada incremento. Los incrementos serán de 1 volt en 1 volt hasta llegar a 15 volts. Anotar estos valores en la tabla 1.1. Dice, con estas mediciones de voltaje y corriente, hacer una gráfica donde el eje de las X será el voltaje y el eje de las Y será la corriente. Calcula con la ley de Ohm la resistencia de entrada. En este mismo circuito, desconecta el multímetro y colócalo para medir la corriente en una de las mallas internas para obtener la corriente de transferencia, es decir, la corriente que está pasando por esa malla en particular o por esa resistencia en particular. ¿Cuánta de la corriente total se está transfiriendo a esa resistencia? Dice, en este mismo circuito desconecta el multímetro y colócalo para medir la corriente en una de las mallas internas para obtener la corriente de transferencia y repetir los pasos 4, 5 y 6. 4 y 5, perdón, que es incrementar el voltaje. Dice, calcula la ley de Ohm de la resistencia de transferencia. Realiza los pasos anteriores en un software de simulación. En este caso, como nosotros no tenemos nuestro circuito físicamente, solo vamos a trabajar con los valores simulados y no vamos a trabajar con los valores medidos. Entonces, miren, nosotros tenemos esta tabla y tenemos nuestro circuito. Entonces, en nuestra tabla vienen 4 columnas. Voltaje de entrada, corriente, y voltaje entre resistencia, pues digo voltaje entre corriente que me está dando el valor de la resistencia. Entonces tengo una tabla con 4 columnas. En esta tabla, entonces tengo uno que se llama voltaje de entrada, uno que se llama corriente, y que está en miliamperes, y otro que se llama voltaje entre corriente, y está dado en ohms. Este está en ohms y aquí también nos dice la resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es armar mi circuito con las resistencias de los valores que yo quiera. Les digo, nada más tengan cuidado de que los valores de las resistencias no sean tan diferentes. Por ejemplo, no vamos a poner una resistencia de 1 ohm y después una resistencia de 1 mega ohm. O una resistencia de 1 kilo y luego una resistencia de, no sé, de 470 kilos.
O sea, no, sino que todas vayan más o menos en valores similares para que, pues para que la corriente y el voltaje se distribuyan de una manera más uniforme. Entonces dice, el paso número 1. Vamos a modificar nuestra fuente de voltaje y colocarla a 1 volt. Entonces, ¿cuál está siendo el voltaje de entrada? Pues 1 volt. No es necesario que ponga las unidades, yo las pongo acá. Entonces, estoy indicando que es 1 volt y me piden que mida la corriente de entrada. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que ya habíamos visto. Voy a desconectar aquí y voy a colocar mi multímetro aquí. De tal manera que aquí me va a aparecer la corriente que estoy midiendo. Entonces, dependiendo de lo que me ponga ahí, pues yo voy a anotar cuál es el valor que me está dando. Anoto el valor. Después, lo que me pide aquí es medir la relación. Bueno, vamos a ir primero con esta tabla. ¿Qué voy a hacer después? Después voy a incrementar el voltaje a 2 volts. Y voy a ver qué corriente me marca aquí. Y voy a escribir, pues, la corriente que me aparezca. Y así sucesivamente hasta llegar a los 15 volts. Voy a ir anotando aquí la corriente que me aparezca. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora me dice que aquí voy a colocar la división entre el voltaje y la corriente. Pues entonces, si mi voltaje de entrada fue 1, lo voy a dividir entre la corriente que me dio. Y esto pues me va a dar un resultado. Aquí voy a hacer lo mismo, solo que tengo que especificar que ahora el voltaje de entrada son 2 y pues voy a ver qué corriente me da. ¿Qué voy a hacer en esta columna? En esta columna voy a poner la resistencia calculada. Es decir, voy a quitar esta fuente de voltaje y voy a hacer mi análisis. Es decir, yo diría, estas dos resistencias están en paralelo, entonces las voy a reducir. Después están en serie con estas. Después está en paralelo con esto. Y después va a quedar en serie con todo esto. Y después en paralelo y luego en serie y así hasta que yo encuentre la resistencia total de mi circuito de manera calculada. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, ¿no? O sea, ¿va a ser un solo valor el que vamos a obtener? ¿O Aquí en parcialmente? la calculada, sí, porque nunca estamos cambiando los valores de las resistencias. Entonces, con que pongan aquí en un renglón es más que suficiente el valor que van a obtener. Ah, vale. Los otros van a ser iguales. Ok. Entonces, ya terminamos con la primera parte de la práctica. Ah, bueno, no es cierto. Luego nos dice, vamos a poner una gráfica XY, donde X va a representar el voltaje y el eje de las Y me va a representar la corriente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues bueno, yo voy a poner aquí todos los valores que está tomando mi gráfica, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, hasta llegar a 15, que es el voltaje de entrada que estoy teniendo. Y aquí voy a ir representando los valores de corriente que estoy midiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer?
pues después voy a hacer una línea en la que voy a cruzar o sea, la corriente que me dio con un volt, con un ampere. Bueno, con la corriente que me haya dado. La corriente que me dio para 2, la corriente que me dio para un voltaje de 3. Y así sucesivamente. ¿Hasta aquí alguna duda? La R calculada es la resistencia total, ¿verdad? Ajá, he recalculado la resistencia total. Ok, solo era eso. R total. Ahora, ¿qué me dice mi segunda parte de la práctica? Dice, voy a elegir una malla, cualquier malla. Aquí tenemos una malla, 2, 3, 4, 5. Vamos a elegir cualquiera, menos esta, porque pues es ilógico, aquí está la fuente de voltaje. Vamos a elegir una malla cualquiera. Por ejemplo, yo puedo elegir esta malla. Yo voy a decidir que yo voy a trabajar con esta malla. Y me piden calcular lo mismo. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que ahora el voltaje de entrada no va a ser el mismo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo mi fuente de voltaje con 1 volt. El voltaje de entrada sí va a ser 1 volt, pero el voltaje que llegue a esta resistencia no va a ser el mismo. Por ejemplo, yo digo que yo voy a elegir esta malla, pero voy a trabajar en específico con esta resistencia. Entonces, mi voltaje de entrada ya no va a ser 1, porque de este voltaje de 1, pues una parte se va a repartir aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Es decir, todo ese voltaje que me da la fuente se va a repartir entre cada una de las resistencias. Entonces ya no puedo considerar que el voltaje de entrada va a ser el mismo de la fuente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, entonces yo lo que voy a hacer es voy a colocar, de hecho esto lo pueden hacer al mismo tiempo, esa es la ventaja de trabajar con un simulador, pues que pueden ustedes colocar todos los simulados, todos los multímetros que quieran. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a medir el voltaje de la resistencia. ¿Cómo se mide? Recuerden que el voltaje se mide en paralelo. Entonces, este sería mi voltaje. Ay, es que no sé qué está pasando con que se abre y se cierra. Ya no sé, ya no lo ven, ¿verdad? No, solo salió y volvió a entrar. Ya se ve. Sí, sí se ve. Ah, ok. Es que no, anda raro el OneNote. Pero bueno, lo bueno es que ya se regresó. ¿Ok? Entonces, van a medir el voltaje de la resistencia y van a medir, bueno, el voltaje de la resistencia, pero también les pide que mida la corriente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para medir la corriente? Recuerden, tienen que abrir el circuito. Ajá, tienen que abrir el circuito y colocar
su multímetro en serie. Y entonces van a registrar aquí la corriente que está pasando por esta resistencia y el voltaje que está cayendo en esa resistencia, y lo mismo, van a hacer su gráfica. ¿Alguna duda? Cambiando la cantidad de voltaje que entra, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, por ejemplo, van a tener aquí un voltaje de entrada de 1 y van a medir cuánto de ese voltaje de 1 está llegando acá. Después cambian el voltaje a 2 y van a ver lo mismo, qué voltaje de esos dos está llegando aquí. Y así sucesivamente hasta llegar a los 15. Ah, vale. Entonces, la primera parte es midiéndolo desde la fuente, bueno, al lado de la fuente, y ya luego en una resistencia que nosotros queramos. Ajá, exactamente. Va. Entonces, comiencen a hacer su práctica. Si ya no tienen ninguna duda, nos podemos desconectar. Si todavía tienen alguna duda, pues aquí nos quedamos conectados hasta que ya no quede ninguna duda y puedan hacerlo ustedes solitos. Oiga, maestra, ¿y qué días se entregan las prácticas normalmente? La tendrían que entregar el lunes. Vale. ¿Usted abre algún Sí, yo les voy a apartado ahí? abrir ahorita aquí en el Classroom. Se me perdió mi mouse. Acá está. Yo ahorita les voy a abrir aquí en su Classroom. Le voy a abrir aquí en su Classroom ¿qué estoy haciendo? Una tarea que va a ser de su práctica. Uh-huh. Bueno, sí me tienen que subir el documento, pero hay que revisar qué es lo que más nos dice la práctica. Bueno, en la práctica, ¿ustedes qué tienen que incluir? Tienen que incluir el dibujo de circuito que ustedes eligieron con los valores de todas y cada una de las resistencias. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tienen que incluir en el reporte? El circuito. Tienen que incluir el circuito diseñado con los valores de cada resistencia. ¿Qué más deben de incluir? Impresiones de pantalla de 1 o 2 simulaciones. Por ejemplo, están ustedes trabajando y tienen un voltaje de entrada de 5 volts, ya van en la de 5 volts. Pues bueno, ustedes imprimen una pantalla en la que se ve aquí cuál es la corriente que está midiendo, cuál es el voltaje y cuál es la corriente. Ajá. Entonces, 1 o 2 simulaciones, es decir, con 2 valores máximo de aquí. Puede ser con 5 volts y la otra con 15 o los valores que ustedes quieran, pero deben de incluir simulaciones, la impresión de pantalla de las simulaciones para que yo pueda ver si efectivamente los están midiendo en los lugares que debe de ser y de la manera en la que debe de ser. ¿Qué más deben de incluir? Los cálculos que se hicieron. Que en este caso, ¿qué van a hacer? Pues, por ejemplo, el cálculo de la resistencia equivalente o resistencia total. El caso de la resistencia total y cuál sería la corriente total del circuito.
por ejemplo, ustedes saben que calculan su resistencia total y les dice que su resistencia total son de 100 ohms. Pues bueno, si yo tengo un voltaje de 5 volts y una resistencia total de 100 ohms, pues bueno, ¿cuál tendría que ser mi corriente total para ver si los cálculos se corresponden con los valores que me da la simulación? ¿Me expliqué? Sí. Sí. Uh-huh. Nada más, o sea, si van a incluir, por ejemplo, si van a hacer sus cálculos a mano y luego lo van no sé, a tomarle una foto y pegarlo en su documento de Word, lo pueden hacer, pero nada más si chequen que, pues, que la imagen sea clara. ¿También lo podemos subir en PDF? Sí. Uh-huh. Ah, va que va. Sí, el formato realmente no importa, siempre y cuando sea claro. Uh-huh. Etc. ¿Qué más deben de incluir? Pues obviamente las gráficas que nos está pidiendo en la práctica, que son las gráficas de voltaje corriente. Y conclusiones. ¿Qué van en las conclusiones? Bueno, si la práctica se les hizo sencilla, si se les complicó, si los valores que les resultaron, si fueron los correctos o no fueron correctos, todo eso. Eso es lo que tienen que poner en sus conclusiones. Si no trae conclusiones, si no trae cálculos, si no trae gráficas, si no trae simulaciones, pues entonces su práctica no está completa. ¿Ok? Va que va, maestra. Bueno, entonces comiencen, o si ya no, comiencen a hacer su simulación. Si ya no tienen ninguna duda, pues se pueden desconectar y nos veríamos el viernes. Va que va, maestra. Muchas gracias. No de nada. Para el lunes, ajá. Ay, sí. Maestra, son 39 páginas. ¿Va a querer que recortemos el archivo para que se lo podamos subir solo la parte de las hojas que son de la práctica 1 o se lo subimos así todo? Pues de preferencia, si lo pueden recortar, está bien. Si ya de plano se les complica mucho, pues ni modo. Vale. Digo, ahorita no habría tanto problema, pero por ejemplo, ya cuando vayamos en la práctica 6 o 7, o sea, tener que revisar del documento desde arriba, pues está medio complicado. O déjenme ver si lo tengo en Word. No sé, déjenme checar y ahorita les digo. Pero bueno. Sí. Sí, ahí dice todo. En este no me acuerdo si les pido prereporte, pero creo que no. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, porque en teoría es a esa hora se termina su laboratorio. A ver, déjenme. No, no está aquí. No, está en escritorio. No, creo que no lo tengo en Word. Déjenme ver si en otra computadora lo tengo.
Ok. Bueno, aquí en los mensajes les puse el link del Classroom por los que no están para los que no están inscritos. ¿Alguna duda? No, maestra, ninguna. Sí, lo indica la práctica, sin embargo, ustedes pueden poner los valores que quieran. No, de preferencia no. O sea, es lo que les decía, de valores que estén más o menos en el mismo rango, pero no, no las mismas resistencias.
Mande. No, sí debe de tener. Ajá. Y qué, bueno, ¿usted qué simulador recomendaría? Pues les digo, uno de los más comunes es Multisim, que inclusive ustedes lo pueden crear una cuenta en línea. No recuerdo si yo tengo un archivo de Multisim. Podría buscarlo y compartírselos para que ya no tuvieran que trabajar en línea. Pero Proteus, pues la verdad es que está muy complejo, muy completo también. Pues ya igual si por ahí tiene chance, también no estaría de más, Ok, porfa. Sí, gracias. no de nada. Veintiuno, 23, 33, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43.7.
es fantástico.